licenciada en Artes Escénicas, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, profesora de arte en danza con itinerario en danzas folclóricas y folclore. En el año 2008 empezó a ejercer como maestra de música y actualmente es titular en la Escuela Carlos Casado, en Casilda. Ama estar en el aula con los chicos. Siempre busca estrategias para repensar la idea de clase tradicional. Hoy nos acompaña Vanessa Arias. Y cuando hablamos de educación musical o de educación artística, ¿qué es lo que se está poniendo en juego? Creo que hoy en día se está haciendo un gran hincapié en lo que es la música y la educación artística, porque más allá de lo importante que es aprender matemática, lengua y las materias que uno antes se la tenía como fundamentales, se vio que a través de la música y de la educación artística, sea plástica, sea teatro, danza, el niño puede expresar y demostrar sentimientos y cuestiones que tiene muy adentro, que a veces les cuesta a lo mejor escribirlo, pero a través de la educación musical, de la educación artística, en esos espacios, el niño, también el adolescente y el adulto, pueden expresar aquello que a lo mejor con palabras no lo pueden expresar. Y en relación a las dinámicas y a las formas de preparar las clases, ¿qué es lo que te gusta implementar? ¿Cuáles son tus estrategias? Bueno, a mí me gustan, como estrategias, me gustan utilizar muchas. Desde sentir que la clase tiene que ser un espacio total, en la clase tiene que sentirse que es una clase totalmente diferente a la clase del aula habitual. Por lo tanto, lo primero que pienso siempre es trabajar en forma de ronda, sentada en el piso, al igual que mis alumnos, y bueno, y siempre con la idea de tratar de estimularlos, que ellos sientan un estímulo y que sientan la verdadera gana de que llegue la hora de música y tratar de buscar siempre estrategias, porque hoy en día sabemos que los grupos no son todos iguales, que tenemos niños con diferentes características, y justamente trato de que la estrategia que uno busca para la clase sea donde todos a través de la música seamos iguales, que no haya ningún tipo de diferencia y que pase muchas veces las actividades basadas en los gustos que los alumnos también requieren. Que hoy en día tenemos en un mismo grupo chicos que le encanta tocar instrumentos, chicos que le encanta bailar, hasta chicos que en la hora de música le gustan dibujar los sonidos que uno escucha. Entonces creo que las estrategias son esas y si bien uno planifica antes de ir a la escuela, como sabemos, una vez se llega y la planificación puede salir corriendo para diferentes lugares. ¿Alguna crítica a la política educativa en tu campo? ¿Qué es lo que considerás que se puede mejorar? ¿Dónde habría que focalizar mejor para que la enseñanza de la música tenga una impronta realmente importante? Es importante uno tener un espacio dentro de la escuela, digamos, tener un salón de música donde uno pueda contar con instrumentos, que, a ver, también la compra de instrumentos hoy en día en las escuelas tiene que ver mucho con la cooperadora, no que mande el ministerio, que haya una política de decir, bueno, a ver, ahí está el área de música, bueno, todos los años mandamos instrumentos. Entonces creo que en eso hace falta fortalecer. El espacio de música hoy en día es muy primordial, es muy necesario, y muchas veces somos los propios docentes los que vemos de qué forma o de otra manera conseguir nuestros propios recursos. Creo que eso es algo que le haría falta, y vuelvo a repetir, el salón de música es muy indispensable porque los chicos tienen que sentirse que es un espacio donde van a disfrutar desde otro lado, donde van a aprender desde otro lado, donde canalizan sus emociones desde otro lado. Y por ahí no todas las escuelas tienen la posibilidad, y a veces nos encontramos con escuelas que tienen muy escasos recursos en lo que tienen que ver con, por ejemplo, con instrumentos, y lo valioso que es para un chico tener el alcance de un instrumento o de un grabador para poder escuchar música o lo que fuese. En el año 2015 los chicos de la Escuela 488 Carlos Casado participaron en lo que fueron las Olimpiadas Santafesinas Artísticas con la coreografía
Oración del Remanso de Jorge van der Molle. Contanos un poco cómo fue esa experiencia. Bueno, esa experiencia marcó, como yo siempre cuento, marcó un antes y un después de mi carrera docente. Fue increíble, llega la propuesta desde el gobierno de Santa Fe de que ese año estaban en Olimpiadas Santafesinas, se incluía danza, que antes había otro, no me acuerdo bien si creo que era en música específicamente, plástica, bueno, se incluye danza. Y bueno, yo con un grupo de chicos que algunos participaban del taller de teatro en contraturno en la Escuela Casado y otros chicos que por ahí eran los que siempre en las clases solían querer bailar o se interesaban por la cuestión del movimiento. Bueno, les propusimos hacer esta actividad como para ver qué pasaba. Y bueno, se armó la propuesta, participamos en Chabás, que fue la primera participación. Quedamos seleccionados con la propuesta, después estuvimos acá en Casilda también y un día de la nada recibo un llamado telefónico diciendo que por cómo había sido la propuesta, por el trabajo realizado, porque eran los chicos, se podía participar de 7º grado hasta el secundario y había sido el único grupo que había participado de escuela primaria y les había llamado a los jurados, les había llamado la atención de cómo habían interpretado, cómo había sido la propuesta en general. Si bien yo también tuve que escribir, la propuesta fue también escrita, claro, más allá de la puesta escénica. Y bueno, me llamaron a mí como profe para contarme y comentarme que por la elección de la propuesta habíamos sido seleccionados para hacer el cierre de Olimpiadas Santafesinas en el Monumento a la Bandera. Y te lo cuento y me agarró un cosquilleo porque fue una experiencia inolvidable. Fue inolvidable desde todo, desde preparar cada ensayo, porque, a ver, fueron algunos chicos de los 3 séptimos seleccionados y creo que era también de sexto, me parece sexto, séptimo y secundario. Y bueno, y se empezó a armar en contraturno porque en el horario de clase teníamos que seguir trabajando con todos los grupos. Y bueno, y se fue ideando y tuvimos la ayuda de la directora, de Claudia Dignani, que en ese momento estaba, que nos ayudaba, después las mamás se pusieron todas con lo que fue el vestuario, porque no teníamos, al ser alumnos de una escuela, claro, no es como a lo mejor una academia de danza que cuenta con su atuendo y su vestimenta. Y bueno, y nos pusimos a trabajar y fue maravillosa la experiencia, y yo siempre digo, para los chicos fue increíble, y eso también ayudó mucho a motivar de que qué buenas que están cuando llegan estas propuestas. Después fue una lástima que nunca más se hizo Olimpiada Santafesina la cuestión de danza, pero en ese momento fue fabuloso. Aparte por ahí decían, podrían haber elegido un reggaetón si querían en la propuesta, y se eligió Oración del Remanso de van der Molle, una realidad tan cercana que se vive acá en Rosario, música del litoral, Fander, que es de Rosario, y bueno, y todo lo que fue la puesta escénica, y ni que hablar cuando llegó el momento de ir a Rosario, que los trataron a los chicos como si fueran bailarines del Ballet Nacional, porque los llevaban en traje a ensayar a la Sala Labardén, después los ensayos en el Monumento, y todo lo que fue, y verdaderamente el día que estuvieron ahí arriba del escenario fue maravilloso, y me dije, bueno, esto marca un antes y un después de mi carrera, porque fue increíble, pensando siempre en lo que yo digo, salió de un trabajo del aula. Claro. Salió de un trabajo del aula. Siento que vos tenés todos los ciclos de la educación primaria. ¿Qué evolución notaste en los chicos que tienen música desde primero hasta séptimo? ¿Qué cambios podés ver en ellos, en su crecimiento en relación a la música? Muchísimos, muchos, porque uno va viendo cómo se van contagiando del sentimiento de que uno le pone como docente al área, y uno después lo ve reflejado en el trabajo de ellos. Yo siempre digo, hay un grupo que este año va a ser el primer grupo mío, que lo tuve de primero a 7º grado, justo este año. Y uno ve los cambios, ve la evolución del grupo, ve que, a ver, los nenes de primer grado cuando empiezan a cantar quieren cantar y gritan y juegan, y llegan a 7º y a lo mejor vuelven a cantar alguna canción que habían cantado en primero o en segundo y lo cantan desde otro lado. Pasa con las canciones patrias por ahí,
que en primer grado, en segunda las cantaban, iban aprendiendo un pedacito y ahora uno lo observa cómo lo cantan, entonando, usando un montón de métodos que uno va trabajando de respiración, y bueno, y en séptimo eso se ve cómo van evolucionando y más que te vuelvo a repetir, esta va a ser la primera vez que el grupo que está en séptimo los tengo desde primer grado. A mí no hay mejor satisfacción que estar adentro del salón de música con mis alumnos. Es un mundo aparte. Así lo creo yo y lo considero y lo pienso cada mañana cuando me levanto y la estrategia es ir con la mejor alegría, pese que a lo mejor uno como ser humano no todos los días está bien, pero creo que esa es la mejor estrategia para que los alumnos se contagien y por lo menos en esos 40 minutos sea una hora maravillosa. Para mí Orlando Ludueña fue uno de los maestros que lo tuve de primero a séptimo en la primaria en la 6063 y yo no tengo un recuerdo de decir, a ver, una clase fue, no sé, que él se sentó y nosotros escuchamos y nada más. Siempre tuvimos la participación, nunca una clase igual. Me acuerdo de correr todos los bancos, porque en ese momento no teníamos salón de música, correr todos los bancos y sentarnos en el piso en ronda, él decir, uy, hoy traje una sorpresa, abría el maletín, me acuerdo, maletín marrón, y sacaba la flauta y, bueno, sigan el sonido de la flauta, y terminábamos en el ombú, sentados a lo mejor todo en el piso, pero digo, y esas son las estrategias que hoy uno tiene que jugar como docente, cuando estamos, rodeados de que, canciones, sí, uno le enseña todo, pero ellos tienen toda la cuestión comercial y que, vamos, chicos, ¿qué canción? Si vos le preguntás, chicos, ¿qué canción quieren aprender? Y con calma, o reggaetón. Entonces uno creo que también desde el espacio de educación musical tiene que generar otra cuestión y hacerle... A ver, yo muchas veces con los nenes más chiquitos trabajo las canciones de cuna, las canciones de jardín, pero con versiones más modernas y dicen, ay, señor, no es la misma versión que yo había escuchado, no sé, o que me hacían escuchar en el jardín. Entonces está bueno eso y el salón de música tiene que ser, yo el mío por lo menos, paredes verdes, anaranjada, y todos los años buscar algo nuevo, que los chicos entren y digan, wow, la música, el lenguaje secreto del alma. Ahí lo dice todo. Gracias, Vanessa. No.